Cuando hace aproximadamente 2000 años, arribó a Isla de Pascua un grupo de hombres y mujeres. No solo traían consigo sus plantas y sus gallinas, sino también sus costumbres, su organización social y sus creencias. Estas creencias, conservadas por los viejos, nos han servido mucho para entender su pasado. Usted se sabe, no era como la historia esa que me contaron hace mucho tiempo, a mí la de Nanúe. Ah, claro, sí, sí. ¿Cómo se formó Nanúe? ¿Verdad que fue un niñito? ¿Cómo es la historia? Una guagua. ¿Cómo es la historia? Y que una señora fue a mariscar en Poique, abajo del Poique, en la mañana, y lo dejó en la guagua en una cuevecito que cerca del mar, y fue a mariscar. Después cuando volvió la pobre vieja, la mamá, no encuentra la guagua. Y la guagua ya se convirtió como en un nube. Se convirtió en un pescado. Sí, en pescado, en un pocito, y ahí gritaba, madre, estoy en la mano de Jiticapúa, Uraurate Mahina. Es el nombre del espíritu humano. Jiticapúa y Uraurate Mahina. Enua y Ocho. Mamá quiere decir Enua, antiguamente. Estoy en la mano de Jiticapúa, Uraurate Mahina. Bueno, y la señora lo escuchó la voz y fue a mirar, a buscar cuando ve en esa pozo y tiene agua y tiene esa... Estaba convertido en el pescado. En un nube, pues tomó en un nube. Cuando tomó se desmayó. Volvió a orejar, repita otra vez. Y tomó de nuevo. Ya se desmayó. Volvió a alejar. Y después viene una hora muy grande y lo llevan para afuera. Así que el nube salió y la vieja, la señora, sigue por la costa. Por la costa. Esa es la historia. Al llegar los primeros pobladores, debieron crear las condiciones para vivir. Cultivar las plantas que trajeron, criar gallinas, pescar y recolectar. La isla solo podía ofrecerles el mar como fuente principal de subsistencia. No había tiempo para construir nada. No había tiempo sino para explorar, experimentar y trabajar por la supervivencia. Solo hacia el año 700 después de Cristo tenemos las primeras evidencias de que habían superado esa etapa y que habían empezado a construir pequeños centros ceremoniales. Los Moai son representaciones de los antepasados poseedores del mana. Por ello es que ubican una cantera, el Ranu Raraku, para esculpir los antepasados que habían de producirles seguridad, poder y prestigio a los grupos familiares que descendían de ellos. El mana es la creencia en una fuerza transmitida por los antepasados. Con el mana se puede obtener todo lo deseado. El que posee mana posee el poder, pues puede decretar el tabú, es decir,
prohibir todo lo que quiera y, por lo tanto, tiene en sus manos la ley. Los grupos familiares se unían en torno a un ahu, o centro ceremonial, donde serían colocados los moai. Los ahu estaban repartidos a través de toda la isla y, por lo tanto, los moai debieron ser transportados hasta cada uno de ellos. Debemos imaginar aquí la febril actividad que todo ello significaba. Pero, por sobre todo, la construcción de caminos, la fabricación de cuerdas, la preparación de los maderos, la construcción de plataformas de piedras donde debían ubicarse los moai y la gran cantidad de gente dedicada a estas labores. Agreguemos a esto toda la gente dedicada a fabricar los moai y a alimentar a estos grupos de trabajadores, y llegaremos a la cifra media de 15.000 hombres en el período álgido del desarrollo histórico. Más de 700 moai fueron trasladados hasta los centros ceremoniales, diseminados en toda la isla. En un principio, los moai fueron poco estilizados, y los ahu construidos con piedras burdamente trabajadas, como este, el atillo, ubicado en el centro de la isla. Aquí se esculpían los ojos del moai para que pudiera irradiar el mana. Algunos ahu tienen varios moai, pero otros solo uno. Así como los moai van estilizándose y adquiriendo un carácter cada vez más realista, así también las plataformas donde debían ser colocados llegaron a una perfección en el tallado de la piedra que asombra. El ahu Vinapú es el mejor conservado de estos ejemplos. Hacia el año 1200, otra cantera ubicada en el Punapau empieza a ser trabajada. Se trata ahora de completar la imagen realista del moai, agregándole un moño de escoria rojo, a imitación del peinado de los hombres de aquella época. Los moños o pucao pesaban alrededor de 2 toneladas, y al igual que los moai, había que trasladarlos a través de toda la isla, lo que significó otro gran esfuerzo técnico y también una demostración de su sentido estético y de fe en sus creencias. El centro ceremonial de Tahai consta de varios ahu. Cada ahu era construido por grupos familiares con antepasados comunes. Estos antepasados mitológicos estaban representados a la vez en los moai. Los centros ceremoniales constituían entonces lugares de culto a los antepasados poseedores del mana. Recintos ceremoniales, casas para los sacerdotes, la gran plaza central y el poblado de los grupos emparentados con los moai completaban el complejo.
Los moai daban la espalda al mar porque debían mirar hacia la gran plaza y el resto del complejo. Y a través de sus ojos proyectar el mana que protegía a sus presuntos descendientes. Aunque hoy los bailes que se realizan en estas plazas ceremoniales son de carácter turístico, pueden servirnos para imaginar lo que pudieron ser las grandes fiestas ceremoniales que allí se realizaban. Cientos de personas se congregaban aquí para rendir culto a los antepasados. Se bailaba y se comía en la gran plaza, en la que hoy pocos saben qué significado tenía. Frente al volcán Rano Raraku fue construido el Ahu Tongariki, el mayor de todos. 15 moai lo coronaban. En 1960, una salida de mar, consecuencia del terremoto que asolara a la zona central de Chile, barrió con toda la estructura, dejando deshilados sus restos a cientos de metros del lugar de su emplazamiento. Así como en la actualidad, la reconstrucción arqueológica ha vuelto a poner en pie las grandes estatuas. Así también se han dejado estos restos diseminados como una muestra del poder destructor de la naturaleza. Pero no solo la naturaleza destruye. Cuando la crisis produjo la ruptura socioeconómica de la cultura pascuense, las guerras internas llevaron a los hombres a destruir las estatuas de sus enemigos. Así, uno a uno, más de 700 moai fueron derribados y hoy yacen como gigantes abatidos por el cambio de las creencias del hombre. ¿Cuántos hombres han muerto desde aquel día en que un pequeño grupo arribara a la isla y llegaran a ser más de 15.000? ¿Cuántos esfuerzos, cuánta pasión, cuántas ilusiones se amalgaman al polvo del olvido? Entonces, cuando todo el pasado es solo pasado, cuando los moai ya no proyectaban el mana, entonces llegan las creencias occidentales a la isla. En 1864 se establece el primer misionero, Eugenio Eiró. Pero a pesar de sus esfuerzos, no logra cristianizar a estos hombres desorientados y absortos ante la nueva creencia. Eiró muere en la isla en 1868. Y desde esa época, la isla carece de la influencia cristiana organizada. Solo con la llegada de Sebastián Engler, en 1935, se inicia la verdadera cristianización de la isla. Carentes de las estructuras en que afirmaban sus creencias y desintegradas por las explotaciones particulares de compañías extranjeras, poco a poco fueron integrándose a las nuevas ideas. Aún en aquella época tan cercana, la vida guardaba mucho de su sabor añejo. El mar era su único medio para contactarse
y la tranquilidad del diario acontecer daba la impresión de una larga siesta donde nuevos sueños empezaban a inquietar. En 1969 muere Sebastián Engler. Había logrado cambiar gran parte de las costumbres ancestrales de los pascuenses. Hoy, la iglesia es un centro familiar para pascuenses y turistas de todas las nacionalidades. Los cantos son polinésicos y la Virgen es un producto nativo cristiano que muestra que el proceso de aculturación va en ambas direcciones. Es decir, que no solo el catolicismo ha influido en los pascuenses, sino que estos, a su vez, influyen en el ceremonial católico. En los funerales ocurre lo mismo. Aunque siguen las reglas generales del ritual católico, aquí también se canta en pascuense. El funeral es solo parte del ritual. Después, parientes y amigos se reunirán por un mes entero o más, según la importancia del personaje, para recordar sus hechos, entre comidas y cantos, entre llantos y silencios. Aún se les recuerda año a año, como en los buenos tiempos, para que no los olviden y los protejan, para que no se transformen en espíritus vengadores, en acuacu vengadores. Muchos casamientos muestran la unión de continentales con los isleños. Este es uno de esos casos. El novio es continental y la novia pascuense. En el pasado, las posibilidades de mezcla eran pocas, ya que el control genealógico era muy estricto y no hubo contactos foráneos hasta 1722. Desde esa época, y debido a la desintegración social de la cultura, la mezcla racial y cultural se empieza a acentuar poco a poco.
La fiesta, aunque se ha continentalizado, no deja de tener su aroma isleño. Los bailes, la música y los trajes tienen un carácter mixto que va acentuando poco a poco el desaparecimiento de las costumbres ancestrales. Las influencias tahitianas datan desde 1866 y no han dejado de influir desde entonces, sobre todo en el lenguaje, la vestimenta, los bailes y la música. En la actualidad, los trajes llamados típicos tienen más de tahitiano que de vascuence. Estamos ante el término de un periodo de transición. La estampa original de los antiguos danzantes era muy distinta. Altos penachos de pelo rojo coronaban sus cabezas. Los guerreros estaban totalmente desnudos y teñidos de negro. Otros tenían el cuerpo cubierto de dibujos azulados que había costado años lograr tatuarlos. Los había con grandes orejas que les colgaban hasta los hombros y con tocados de grandes plumas negras, rojas o blancas. Unos pocos llevaban taparrabos y se pintaban la cara y el cuerpo con líneas que seguían las formas de los músculos. En el pasado no existía instrumento alguno. Bastaban las voces y la percusión de palmas o piedras. El ritmo era monótono y se eternizaba, pero la coreografía era tan cambiante como espontánea. Hoy se baila por placer o para turistas, pero antes todo baile tenía un significado ritual, significado que hoy deambula entre los antepasados y los acuacu. Pero a pesar del desaparecimiento de la particular cultura pascuense, de la constante fuerza de las influencias foráneas, aún están allí los antepasados. Aún los viejos mantienen a duras penas sus tradiciones.
por el laberinto de las múltiples cavernas, por entre las peñas, en el aire, en el agua, en las mentes, aún deambulan los espíritus de los antepasados, los Acuacu. Recordándoles que no se han ido, que no han muerto, que siguen poseyendo la fuerza del mana y del tabú, que allí se quedarán para siempre. Y habrá un día en que los hombres de la isla más isla del mundo se convertirán en antepasados para volver a hacer de la isla el ombligo del mundo, el centro de la tierra.